Bueno, quería fijar un concepto en cuanto a la manera de usar el diodo en la reparación, y me pareció interesante hacer un repaso solamente de la consideración de lo que son las aproximaciones. Habíamos visto que el diodo tiene una resistencia interna, habíamos visto que el diodo tiene una barrera de potencial aproximadamente en 0,7 volt, y que eso eh, digamos, son todos factores que están actuando sobre el diodo, pero que el reparador, para hacer las cosas más rápido, más sencillas, muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y sí tenemos en cuenta de todas esas aproximaciones, como se le dice en electrónica, tenemos en cuenta la aproximación ideal. ¿Qué significa la aproximación ideal? Que nosotros vamos a considerar el diodo como un interruptor polarizado en directa, perdón, polarizado en inversa, será una llave abierta; polarizado en directa, será una llave cerrada. Ahora los dejo un segundo mirando el dibujo de lo que habíamos aprendido el otro día en el video anterior. ¿Cuál de estos diodos está polarizado en directa o cuál está polarizado en inversa? El negativo de la fuente y el positivo de la fuente. Doy 5 segundos porque es muy bueno poner a pensar a ver cuál está polarizado en directa y cuál está polarizado en inversa. No voy a tener sus respuestas, pero ustedes mismos sabrán si se están dando cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno. Diodo 1, diodo 2. D1 está polarizado en inversa. Diodo 2 polarizado en directa. Entonces, este diodo a este circuito está representándole una llave abierta. No tiene que pasar la corriente por aquí abajo. Es una llave, lo podríamos reemplazar tranquilamente por una llave abierta. Este diodo del circuito le está representando una llave cerrada. Eso es cuando nosotros venimos con un instrumento de medición. Obviamente para aquí no tendría que estar pasando la corriente, sino tendríamos un hermoso cortocircuito. ¿Cuándo se hubiera producido ese cortocircuito? Cuando habíamos visto el otro día un ejemplo de un diodo, el 1N4001, polarizado en inversa, toleraba hasta 50 volt. Si yo tuviera un inconveniente, justo ahí da la claridad, vamos a poner acá, hasta 50 volt. Si yo tuviera un inconveniente en este circuito, que por alguna razón la tensión superó los 50 volt, este diodo, va a suceder que aquí, en esta zona de acá, va a entrar en lo que es el efecto avalancha y se va a romper. Por ende, este circuito va a llegar, este equipo que tenga este circuito o similar, va a llegar a nuestro taller y nosotros tendremos que ver desde este lado, con nuestra fuente de alimentación, si nos fijamos en el diagrama y eran 12 volt, una medida muy común, si eran 12 volt, yo tendré que ir aplicando
desde 0 volt con mi fuente de alimentación, desde 0 volt con mi fuente de alimentación, porque si yo pongo 12, siempre voy a tener un cortocircuito. El cortocircuito ya existe porque el equipo vino al taller. Desde 0 volt, y voy a notar que en el amperímetro de la fuente, acá está el voltímetro, acá está el amperímetro, voy a notar que en el amperímetro de la fuente voy a tener un elevado consumo de corriente y ahí voy a tener que empezar a trabajar para detectar dónde está el cortocircuito. En este caso estamos diciendo que superamos la barrera de 50 volt y se rompió este diodo. Si todo funcionara normal, que esta fuente fuera de 12 volt, este diodo trabaja como una llave abierta, siempre. Si ocurriera un problema que eleva esta tensión a más de 50 volt, este diodo se rompe porque habíamos dicho, si era, tomando como ejemplo el 1N4001, habíamos dicho que en su hoja de característica decía que soportaba en tensión inversa 50 volt. He aquí lo importante de leer la hoja de característica, porque si vino este diodo quemado, que se le produjo en la curva un efecto de avalancha en tensión inversa, en corriente inversa, se produjo el efecto de avalancha, se quemó. Yo agarro cualquier diodo del taller y lo pongo, va en suerte, porque si este diodo no soporta los 12 volt, un ejemplo 12, pueden ser 24, pueden ser 50, depende de lo que estemos reparando. Si no soporta el valor que hay acá, yo voy a cambiar 100 diodos y se va a quemar todas las veces. Ahora, si yo me tomé el mínimo trabajo de ingresar en Google las características que dice el diodo, me fijé este simple parámetro, ¿cuánto soporta en inversa mi diodo? 50 volt. Bueno, yo me fijaré en los equipos de scrap que tengan en el taller, o lo compro, pero por ahí muchas veces nosotros trabajamos con componentes de scrap porque no se consiguen, pero compramos un diodo que no son tan caros, pero cuando le digo al vendedor qué diodo necesito, el vendedor tiene una computadora en el local y le tendrá que vender un diodo que soporte los 50 volt. Y bueno, hay 4 o 5 parámetros más que yo nombré, está en el video de cómo leer una hoja de características de un diodo. Esos 4 o 5 parámetros del vendedor se tendrá que fijar antes de venderle el diodo a ustedes para que no lo coloquen y tengan una mala experiencia, porque el equipo puede salir funcionando, pero está trabajando mal. El equipo va a durar un tiempo y el cliente va a volver con su equipo, o no va a volver, que es lo peor, y se lo va a llevar a otro lado. Espero les haya servido. Seguimos trabajando sobre los componentes.